Thank you, and hello again for the third time this morning. So earlier we talked. Hace rato hablamos de el circuito del ventilador y datos técnicos que tienen que ver con la ventilación mecánica invasiva. Ahora quiero hablar de esos mismos problemas y cómo tienen que ver con la ventilación no invasiva. Nuevamente, estas son mis declaraciones, igual que las de las dos pláticas previas. Hace unos años salieron unas guías de práctica clínica que tenían que ver con ventilación no invasiva. Por lo menos yo creo que son importantes porque fui uno de los coautores de este documento, pero cuando estábamos creando estas guías, una de las cosas que hablamos entre nosotros fue el hecho de que con frecuencia el éxito o falla de la ventilación no invasiva tiene que ver con los aspectos técnicos de su aplicación en la cabecera del paciente. Y se creó un documento paralelo a estas guías que tienen que ver con esos aspectos técnicos. Algunas de las cosas las voy a mencionar esta mañana. Le preguntamos al editor si consideraría publicar los dos documentos, las guías y los aspectos técnicos, y la respuesta es no, pero les voy a permitir publicar material suplementario con las guías. Entonces, este es el material suplementario. Ustedes van a ver que este material incluye un resumen técnico de la aplicación técnica de la ventilación no invasiva en hospital. Entonces, los refiero a ese documento. Yo creo que como que se quedó ahí olvidado en la literatura. Sin embargo, hay varios puntos prácticos que hacemos en el documento sobre el uso de la ventilación mecánica. Y de esto vamos a hablar también esta mañana. Si vemos el circuito que se usa para la ventilación no invasiva, hay fundamentalmente tres tipos de circuitos que pueden usarse. Uno podría usar este circuito, como se muestra aquí. Este circuito y ventilador es importante que se incluya un puerto de fuga. Este puerto puede estar en el circuito cerca de la mascarilla o en algunas aplicaciones este puerto de fuga es donde está la mascarilla. Para los ventiladores diseñados para ventilación no invasiva, utilizan este tipo de configuración. Y hay cuestiones al respecto también en los siguientes minutos. Uno puede usar el circuito activo con la válvula activa de exhalación cerca de la mascarilla, cerca de la interfaz. Esto a veces se usa para ventilación no invasiva, pero uno de los problemas es el peso de la válvula de exhalación que va a la mascarilla, que puede afectar cómo queda la mascarilla. También el circuito de digamos que de dos piezas, de dos extremidades, de dos partes. Casi todos los ventiladores de la generación actual tienen modos de ventilación no invasiva. Utilizan un circuito doble, como les dije esta mañana. Estos circuitos dobles en ventilación invasiva aplicarían también. Ahora, uno de los problemas que se identificaron primero, hace 25 años o veintitantos años, es que se usó un circuito pasivo único, que es el potencial de re-respiración. ¿Qué pasa? Si la respiración de exhalación excede la capacidad del puerto de fuga para adaptar esa respiración exhalada, el paciente potencialmente puede exhalar hacia el circuito y re-respirar dióxido de carbono en la siguiente inhalación. Estamos de acuerdo en que los que tienen insuficiencia respiratoria hipocápnica
el paciente no debe respirar ni exhalar dióxido de carbono. Entonces, ¿cómo evitar este problema potencial? Una de las cosas que podemos hacer es mantener una presión expiratoria de al menos 4 centímetros de agua. Con esta presión expiratoria de al menos 4 centímetros de agua hay suficiente flujo por el circuito para sacar el dióxido de carbono que pueda acumularse en el circuito antes de que el paciente vuelva a respirar. De hecho, muchos ventiladores diseñados específicamente para ventilación no invasiva que usan un puerto pasivo como un puerto de fuga pasivo, no va a permitir que la presión expiratoria esté a menos de 4 centímetros de agua. Entonces, si se preguntan por qué la máquina de BiPAP no les permite disminuir el EPAP a menos de 4, la razón es para evitar respiraciones. Y aumentamos la fuga en el sistema y esto va a sacar el dióxido de carbono del circuito porque se va a necesitar más flujo para compensar la fuga. Si ponemos el puerto de fuga no en la manguera, eso va a aumentar la cantidad de respiraciones. O usaríamos una válvula de exhalación, porque la ventaja de esa válvula de exhalación activa, como en los ventiladores de la UCI, es que previene la respiración. Hay distintos ventiladores ahora que se pueden usar para ventilación no invasiva. Por lo general los agrupo en dispositivos binivel, intermedios y de atención crítica. Los dispositivos binivel utilizan un circuito pasivo como se ilustró en la diapositiva previa. Los intermedios que usan circuito activo o pasivo, y los de medicina crítica que usan un circuito doble, y como les dije hace rato, muchos de los ventiladores de medicina crítica actuales tienen modos de ventilación no invasiva. Una parte importante de la ventilación es la sincronía, que es en ventilación invasiva, pero también en no invasiva. Hace varios años hablé de problemas que tienen que ver con asincronía durante la ventilación no invasiva. En esta tabla del artículo verán varios factores que contribuyen a la falta de sincronía en la ventilación no invasiva. Y lo más importante es la capacidad del ventilador de lidiar con estas fugas no intencionales. Entonces, si por naturaleza la ventilación no invasiva utiliza una interfaz que fuga, una mascarilla, y que también puede manejar las fugas no intencionales en el sistema, va a contribuir a la falta de sincronía. Esto fue descrito muy bonito, que fue un estudio clínico y de laboratorio de hace más de 5 años, que ya está en el CHEST. Los autores encontraron que, viendo el número de asincronías, hay diferencias entre ventiladores diseñados específicamente para ventilación no invasiva. Los de la UCI, que tienen modo de no invasividad, y uno de los mensajes más importantes del artículo es que el ventilador está diseñado específicamente para ventilación no invasiva, y estos pueden manejar mejor la fuga, y por lo tanto el número de asincronías es mucho más bajo. Sin embargo, en los ventiladores de medicina crítica con ventilación no invasiva, de hecho también se desempeñan muy bien en cuanto a compensación de fuga y en cuanto a reducción del número de asincronías, pero uno puede apreciar que hay
mucha variabilidad entre cada capa. Entonces, algunos ventiladores de atención crítica manejan muy bien las fugas y su capacidad para permitir una buena sincronía entre el paciente y el ventilador es casi tan bueno como los ventiladores que están diseñados específicamente para ventilación no invasiva. Pero otros no pueden enfrentar bien o manejar bien estos problemas de la asincronía. Yo escribí un artículo editorial que acompaña este artículo junto con Richard Branson y pensamos que el título del editorial era muy bueno. Conozca a su ventilador para ganarle a la fuga. Hay ventiladores que compensan la fuga muy bien y de esta manera hay pocas asincronías. Otros ventiladores no pueden manejar bien estas fugas y por lo tanto hay más potencial de asincronía. Ahora, así como hay que considerar problemas de humidificación con la ventilación invasiva, como les dije, también tenemos que considerar problemas que tienen que ver con la humidificación durante ventilación no invasiva. Y con la ventilación no invasiva no hay que preocuparnos por oclusión de la sonda endotraqueal, que es una preocupación en la ventilación invasiva. Y la razón principal por la que hay que considerar estos con humidificación en la ventilación no invasiva es para la comodidad del paciente. Si alguna vez ustedes han tratado de respirar un gas seco, saben lo incómodo que esto puede ser. Y en la comodidad del paciente en la ventilación no invasiva, por lo general mejora cuando se caliente y humidifica el gas. Sin embargo, no hay que aumentar la humidificación hasta 100% de humedad. No hay que entregar un gas que está a 37 grados y 100% de humedad relativa, como en la ventilación invasiva. Para la no invasiva, por lo general, la temperatura es como de 30 grados, que es suficiente, así como con la ventilación invasiva podemos calentar el circuito para reducir la condensación. Uno puede también utilizar humidificadores pasivos durante la ventilación no invasiva, pero yo creo que hay problemas al hacer esto primero, el humidificador pasivo y el espacio muerto en el circuito, como ya les comenté esta mañana, y también se agrega resistencia al circuito, lo que puede contribuir a una interacción mala entre el paciente y el ventilador. El humidificador pasivo es menos eficiente con la interfaz nasal con fugas, porque para que la interfaz pasiva funcione correctamente, el paciente tiene que respirar y expirar, inspirar y expirar a través del dispositivo. Y si hay fugas, el paciente puede respirar y sacarla, o sea, respirar por la nariz, sacarlo por la boca y eso, bueno, pues no tiene caso el humidificador. Con los años ha habido varios estudios que han evaluado el uso de humidificadores pasivos en ventilación no invasiva. La mayoría fueron estudios fisiológicos y hubo uno aleatorizado controlado, como vamos a ver en un minuto. En este estudio, publicado hace más de 15 años, hay un intercambio de humedad y calor con humidificador con 0 PIP o PIP agregado al circuito. Y vean que el trabajo de la respiración es significativamente más bajo y de hecho en algunos pacientes es sustancialmente menor utilizando un humidificador calentado y no un intercambiador de calor-humedad. Y creo que la razón de la reducción en el trabajo de respiración se debe al espacio muerto y a la resistencia del intercambiador de calor y de humedad que se elimina con el humidificador activo. Este es otro estudio del mismo grupo que se publicó hace 10 años sobre el efecto de la fuga
durante la ventilación no invasiva con el uso de un intercambiador de calor y humedad versus el humidificador calentado. Y verán, si hay fugas, la humedad entregada sigue siendo relativamente constante. Sin embargo, con el intercambiador de calor y humedad, si hay fuga, hay una disminución importante en la cantidad de humedad que se entrega. Nuevamente, esto es por el desempeño del intercambiador de calor y humedad, que requiere que el paciente respire y expire por el dispositivo. Y si hay fugas en el sistema, pues el desempeño del intercambiador pues no tendría caso, del intercambiador de calor con humidificador. Este es un artículo del mismo grupo que ve el efecto del intercambiador de calor-humedad versus el humidificador en PCO2 arterial en pacientes con exacerbación de EPOC, y encontraron que en muchos pacientes, si ven ustedes los datos, en muchos pacientes no hubo diferencias en la PCO2. Sin embargo, también se puede ver que en algunos pacientes hubo disminuciones de la PCO2 cuando pasaron de humidificador calentado o intercambiador de calor y humedad a humidificador. Hubo reducciones importantes de la PCO2. Y nuevamente esto tiene que ver con el hecho de que con este intercambiador de calor y humedad hay más espacio muerto en el circuito que aumenta, y este espacio muerto aumentado puede resultar en una PCO2 más alta. ¿Se traduce esto en diferencias en los resultados de los pacientes? Y la respuesta es tal vez no. Así que este es un estudio aleatorizado controlado de Lelouch, que ha publicado gran parte del trabajo de esta área. Este es un estudio que compara el uso de intercambiador de calor y humidificador versus humidificador en ventilación no invasiva, y vean los resultados, que son sobre vida, que no hubo absolutamente ninguna diferencia entre los dos dispositivos. Yo creo que en muchos pacientes cualquiera de los dispositivos se puede usar, pero es importante considerar los aspectos técnicos del dispositivo, como les ilustré en diapositivas previas, que muestran que en algunos pacientes tal vez el intercambiador de calor y humedad no es la opción más adecuada, especialmente en pacientes que tienen una PCO2 alta o si hay altos grados de fuga en el sistema. Quiero hacer unos comentarios solo sobre la interfaz, porque la interfaz yo la considero como parte del circuito en ventilación no invasiva. Como sabrán, hay muchos estilos de interfaces que podemos escoger en nuestra práctica. Hay interfaces disponibles, tal vez de docenas de fabricantes, muchas opciones de interfaces para ventilación no invasiva. Yo creo que la evidencia respalda que para aplicaciones en un entorno o aplicaciones agudas para EPOC, el uso de la mascarilla oronasal o total es más apropiado. Y la razón es que la fuga por la boca es muy problemática en los que tienen insuficiencia respiratoria aguda, y el uso de una interfaz sobre nariz y boca eliminan de manera efectiva ese problema. Una de las cosas que hay que enfrentar con la interfaz es, digamos, la descomposición de la piel, usar una mascarilla que le quede bien, porque si el tamaño es incorrecto, si es muy grande o muy pequeña, el resultado es que la mascarilla tiene que amarrarse más apretada y eso afecta a la piel. Es importante ajustar la mascarilla correctamente, no amarrarla demasiado o muy apretada, utilizar
espaciadores para quitar la presión en el puente de la nariz. A veces una estrategia efectiva es rotar entre una interfaz y otra. O sea, pueden usar una interfaz una parte del día y otro tipo de interfaz otra parte del día. Y esto tiene que ver con rotar estas interfaces, o sea, usar distintas y rotarlas, quitar la mascarilla a periodos cortos, si el paciente lo tolera, y luego usar, digamos, apósitos con hidrocoloides en los puntos de presión, como en las mejillas, en el puente de la nariz, para disminuir la cantidad de afectación a la piel. Una de las cosas que se han apreciado últimamente es que algunas interfaces contribuyen a mayores grados de descomposición de la piel que otros. Este es un artículo de mascarillas totales versus la oronasal. En este estudio reportaron que las probabilidades de desarrollar una anomalía en la piel era 80 veces mayor. Entonces, ¿cuál es la mascarilla total? Mascarilla total, estas son fotos, vean, son las que hay disponibles, son las mascarillas totales y la evidencia sugiere que con estos dispositivos las irregularidades, digamos, o las afectaciones a la piel se disminuyen muchísimo con este tipo de mascarillas. Fuga por la boca es problemática. ¿Cómo lo hemos resuelto? Usando una mascarilla total o una mascarilla oronasal y tratar de enseñarle al paciente a que mantenga la boca cerrada es difícil, sobre todo si tiene disnea. O, por ejemplo, utilizar como un arnés en la barbilla, pero yo he visto que esto no es efectivo con mucha frecuencia. Ahora, voy a hablar de el aerosol durante la ventilación no invasiva. En la mañana hablamos de la entrega de aerosol en ventilación invasiva. Ahora vamos a hablar de entrega de aerosol durante la ventilación no invasiva. Porque los problemas son distintos y algunas aplicaciones clínicas también son diferentes. Ilustrado aquí son los tipos de circuitos que podemos usar para ventilación no invasiva, un circuito pasivo como el binivel o uno BPAP, y en el circuito activo es como el que se usa en la atención crítica. El circuito activo doble para ventilación no invasiva. Los problemas de entrega de aerosol son similares a lo que describí en la mañana durante la ventilación invasiva. Sin embargo, si usamos un circuito pasivo con un puerto de fuga, ya sea en la mascarilla o aquí en el cuello, esto tiene consecuencias en la entrega del aerosol. Por ejemplo, volviendo a las interfaces que les mostré hace un rato, las tres interfaces para las que utilizaríamos aerosol serían la mascarilla oronasal, la nasal, la boquilla y la no, me retracto. Para la no invasiva, la mascarilla oronasal, nasal y la boquilla. No debemos usar la total, la de cara total o el casco, porque el problema del aerosol con una mascarilla completa es que el aerosol entre a los ojos del paciente. Cuando pensamos en interfaces para ventilación no invasiva, hay que limitar, yo creo, el aporte del aerosol a la mascarilla oronasal, nasal y boquilla. Hay que evitar la mascarilla total o cascos por la probabilidad de que se deposite el aerosol en los ojos del paciente. Para la entrega de aerosol en ventilación no invasiva, podemos usar un inhalador presurizado en donde un espaciador, como ven aquí,
se pone aquí, se puede utilizar un nebulizador en chorro o en malla, y en cada caso observen que el dispositivo está adherido directamente a la interfaz. Así que esta es una diferencia importante entre la entrega del aerosol con invasiva versus ventilación no invasiva. Esta mañana con la ventilación invasiva yo les dije que se tiene que colocar el nebulizador más cerca del ventilador. Sin embargo, la evidencia respalda que para ventilación no invasiva hay que colocar el dispositivo de aerosol más cerca de la interfaz, ya sea que usemos un inhalador de medidor de dosis, nebulizador de enchorro o de malla. Existen datos fisiológicos de este estudio que se publicó hace unos años que con la ventilación no invasiva podemos de manera efectiva entregar los aerosoles. En este estudio se reportó que hubo mejorías en, por ejemplo, la medición de FEV1 o flujo pico, y que fue significativamente mayor con ventilación no invasiva, y un nebulizador que con el nebulizador solo, sin ventilación no invasiva. Y estos fueron pacientes con asma aguda, severa, o sea, como verán, los pacientes tenían FEVs como de 41 a 50%, o sea, moderadamente severa el asma aguda. Este estudio sugiere entonces que la ventilación no invasiva puede ser, no, que la entrega de aerosol se puede usar de manera efectiva durante la ventilación no invasiva, y el resultado es una mejoría significativa en cuanto a medición de la obstrucción del flujo de aire. Estos son datos de mi laboratorio que publicamos en el Critical Care Medicine hace unos años. El estudio lo hicimos hace casi 20, y la pregunta que teníamos haciendo el estudio era si importaba colocar el nebulizador a la salida del ventilador o la máquina de BPAP, o si lo colocábamos entre el punto de fuga y la unión del paciente con la mascarilla. Y lo que encontramos sorprendentemente fue que había más aerosol disponible para el paciente si el nebulizador se colocaba, que si el nebulizador se colocara cerca del ventilador. Entonces, este es el opuesto. Esto es lo opuesto a lo que les dije hace rato sobre la entrega de aerosol durante ventilación invasiva. Hay que colocar la nebulización a la salida pero en ventilación no invasiva hay que colocar el nebulizador entre el puerto de fuga y la mascarilla facial. ¿Por qué? La razón principalmente es porque por la fuga y el circuito, y de hecho si colocamos el nebulizador cerca de la salida del ventilador, gran parte del aerosol que entra al circuito acaba saliéndose del puerto de fuga. Entonces, en lugar de que el aerosol se le entregue al paciente, se pierde en el ambiente y no se le entrega o administra al paciente. Entonces hay que colocar el nebulizador en ventilación no invasiva. Con este circuito se coloca un nebulizador aquí y no acá en el ventilador. Ahora, con la ventilación no invasiva, con un circuito pasivo, el puerto de fuga puede estar en el circuito o en la mascarilla. Así que este es un estudio que hicimos y publicamos hace más de 10 años, viendo la cantidad de albuterol, de aerosol albuterol con nebulizador versus con un inhalador presurizado, si el puerto de fuga está en el circuito versus la mascarilla. Y lo que vimos que cuando el puerto de fuga estaba en el circuito, la cantidad de aerosol que entregaba el nebulizador y el inhalador con el espaciador era idéntico. Sin embargo, cuando la fuga
estaba en la mascarilla. La eficiencia del inhalador de medidor de dosis con el espaciador era significativamente mayor que un nebulizador. Entonces estos datos pueden sugerir que si utilizan como interfaz una mascarilla con un puerto de fuga, la entrega del aerosol puede ser mejor con el inhalador de dosis presurizada. Uno puede usar nebulizador de malla, que ahora existen, estos que se incorporan directamente a la mascarilla, y hay evidencia que sugiere que es una manera efectiva de entregar aerosol durante ventilación no invasiva. El punto es que el nebulizador está cerca de la mascarilla, en este caso incorporado a la mascarilla y no colocado a la salida del ventilador. Una de las cosas importantes de apreciar al entregar aerosoles en ventilación no invasiva es que existe el potencial de que el aerosol sea administrado o que le llegue a los ojos del paciente. Este es un caso que se reportó en el New England Journal of Medicine hace unos años. Reportaron a una paciente que desarrolló dilatación unilateral de la pupila, pensaron que estaba teniendo un evento neurológico agudo, pero resulta que la dilatación pupilar fue resultado de fuga del aerosol alrededor de la mascarilla hacia los ojos de la paciente, y en este caso la paciente recibió tanto un anticolinérgico y un betagonista para creer, por lo menos durante poco tiempo, que el paciente había tenido un evento neurológico agudo. Entonces, es importante colocar bien el punto de fuga para evitar que el aerosol llegue a los ojos del paciente. Resumiendo, la fuga en ventilación no invasiva, pues tiene sincronía, humidificación. Yo creo que la humidificación es importante en la ventilación no invasiva para la comodidad también de los pacientes, y los aerosoles pueden administrarse de manera efectiva en la ventilación no invasiva. Pero como les decía, con la invasiva el nebulizador está a la salida del ventilador. Con la no invasiva el nebulizador entra en la posición de la mascarilla. Con esto me detengo. Muchas gracias por su atención y si tienen